Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Nos hacen una pregunta desde Argentina. Maestro, ¿en qué lugar y momento Cristo venció al diablo? Una de las cosas que debemos tener bien claro es que el conflicto más crítico entre los dos reinos lo libró tiempo pasado, lo libró Cristo. Hasta el punto que fue decisivo y determinante. En dicho conflicto se determinó un ganador y un perdedor. Y esto fue de una manera decisiva, ya absoluta y determinante. Cristo obtuvo la victoria, el diablo fue derrotado, vencido, pero óigase bien esto que tenemos que tener en cuenta, no paralizado. Satanás fue derrotado, fue vencido, pero no paralizado. Él sigue teniendo poder. Lo que Jesús le quita es la autoridad. En otro programa vamos a explicar un poquito eso. Esto es según Génesis 3:15, Mateo 4 del verso 1 al 11, Lucas 10:18 y Hebreos 10:38. Tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre lo que es guerra y batalla. La iglesia no está sumergida en ninguna guerra. Eso de guerra espiritual y de mapeos espirituales, eso no es bíblico ni escritural. Eso es darle a Satanás un lugar que no le corresponde y no es ubicarse a la iglesia en el lugar que le corresponde. Guerra, voy a conceptualizar los dos, voy a dar concepto de los dos términos. Guerra es un conflicto entre dos reinos que es decisivo y determinante, donde por ende se decide y se determina un ganador y un perdedor. Este conflicto ya lo libró Cristo. Ya, Cristo venció, está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío, y le delegó poder y autoridad a la iglesia. Le dio a la iglesia poder y le delegó autoridad para desatar ese poder. ¿Ok? Eso es en cuanto a guerra. Eso es guerra. Batalla. Un conflicto entre dos reinos, pero que no es decisivo ni determinante. Oído, batalla, conflicto entre dos reinos, pero que no es decisivo ni determinante. Porque ya se decidió en la guerra un ganador y un perdedor. De modo que la iglesia no está librando guerras, está librando batallas. También se puede entender que se está librando luchas, que es la palabra palé, que es cuando hablamos de cuerpo a cuerpo. Este término guerra es el que es utilizado desde el punto de vista secular, cuando Jesús dijo, y oiréis de guerra y de rumores de guerra, y también se utiliza para hablar del conflicto interior en el creyente, cuando Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Sino de vuestras propias pasiones. Pero si estamos claros, si entendemos esto, ya Cristo libró ese conflicto. La iglesia no tiene que ir a la conquista de nada. Eso es, maestro, usted tiene que conquistar. La iglesia en ninguna parte dice que la iglesia tiene que conquistar. Quien conquistó de lo que Adán perdió fue Cristo, el postrer Adán. El hombre caído en Adán no estaba en el nivel para conquistar lo que Adán perdió. Estaba caído con Adán. Cristo viene, que es el postrer Adán, que no viene de una naturaleza pecaminosa, que no tuvo relación con el pecado, y como hombre, el postrer Adán, exactamente como hombre, con las mismas cualidades de Adán, pero siendo el teantropos, el Dios hombre, pero operando en la humanidad, no en la divinidad. Jesús vence al diablo como hombre, cumple los mandamientos de Dios, los 613 mandamientos, ¿ya? Y Cristo como hombre, porque fue un hombre que el diablo venció en el huerto del Edén, tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Cristo como hombre, entonces libra el conflicto que tienen, que comenzó entre la luz y las tinieblas. Cristo libra ese conflicto, ¿ok? En cuanto a saliendo victorioso en la guerra. Y Cristo conquista lo que el hombre perdió
Esto es la vida, la justicia y la autoridad. Son tres cosas que el hombre perdió en el huerto del Edén. La vida, la justicia, primeramente, la vida y la autoridad. Cristo conquista eso, lo conquistó. No solamente conquista al hombre, sino conquista el mundo en el cual Dios había puesto el hombre, porque el texto dice: el Hijo del Hombre vino a buscar, no dice al que se había perdido, hablando del hombre, sino a lo que se había perdido, indicando que el hombre, juntamente, cuando el hombre cae, juntamente con el hombre, Dios perdió otras cosas. Fue lo que Cristo vino a buscar. De modo que la iglesia no está llamada a conquistar nada, la iglesia está llamada a tomar lo que ya Cristo conquistó, o no dejarse quitar lo que ya Cristo conquistó. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien claro por allí. ¿Ok? Ahora, ¿en qué lugar Cristo venció al diablo? No lo venció en la cruz. No es bíblico ni es escritural, porque Colosenses 3:15 dice la palabra que venciendo los principados y la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ya? Ese término principado y potestades que aparece allí no está hablando del diablo ni de los demonios. Si usted analiza bien la hilación del pensamiento del que escribe, del emisor que es Pablo, que le escribe a los colosenses, que vienen siendo los receptores o el receptor, Pablo viene hablando del Sanedrín, de los que representaban la ley, de los místicos y gnósticos que adoraban a los ángeles y de los falsos maestros que querían desviar a los colosenses la doctrina. De eso es lo que Pablo viene hablando. De modo que Cristo en la cruz del Calvario, cumpliendo la ley, oígase esto, cumpliendo la ley, ya despojó a los principados y la potestad. Entonces Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida ni en día de reposo. Tienen que ver los demonios con comidas, con bebidas, con días de reposos y con fiestas, con observancias mensuales y semanales. No tiene nada que ver con eso. De modo que Pablo no viene hablando de demonios. Jesús no podía vencer al diablo si primero no vence la muerte. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Okay, o sea que según este pasaje, Satanás ya fue vencido, derrotado y desarmado y juzgado y condenado. Por consiguiente, Cristo está a la diestra del Padre con todo poder, autoridad, majestad, imperio, dominio y señorío. Ahora, escuche bien, según este pasaje, Cristo vence al diablo venciendo la muerte. Si Jesús no vence la muerte, no puede vencer al diablo. Usted tiene que tener cuidado. Después que Jesús vence la muerte, vence el Hades, resucita, y a lo que Jesús resucita, entonces es cuando desarma al diablo, le quita las armas al diablo, que con las únicas dos armas que Satanás contaba era con la muerte y el pecado. Ya Cristo, cumpliendo la ley, venció el pecado, y venciendo el pecado venció la muerte. Es lo que Pablo quiere expresar en la carta a Corintios, las cartas que escribe a los Corintios. ¿Ya? Cristo se levanta como gran sumo sacerdote venciendo la muerte, ya, porque él cumple la ley, cumpliendo la ley, vence el pecado, venciendo el pecado, vence la muerte, venciendo la muerte, vence al diablo y los principados y los potestades, y se levanta como el gran sumo sacerdote. Entonces Cristo vence al diablo en la resurrección, no en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús murió como un maldito, es lo que dice la Biblia, ¿ya? Porque escrito está: maldito es el que es colgado en un madero. En la cruz del Calvario Cristo murió en pecado, no pecados que él haya hecho, pero el pecado de la humanidad estaba sobre él. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está bien claro allí. Entonces, Jesús no venció al diablo Cristo no venció al diablo en la cruz, lo venció fue en su resurrección. Bien dice Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, todo lo que hagamos es vano. Eso está bien claro en las Escrituras. Bueno, hasta nuestro próximo programa. Se despide su maestro José Briceño en su programa y tu programa, Respuestas del Maestro. Bendiciones, bendiciones, bendición. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.